Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16, como siempre, gracias a nuestra audiencia por esa fidelidad para escuchar este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Armónica FM y también las plataformas digitales de Primera Plana. Yo les decía, Lasso está saliendo, nos habla de los 900 días de sus logros, por un lado. Pero por otra parte tenemos a la vuelta de la esquina la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Daniel Noboa hasta el momento ha designado a 10 de sus más estrechos colaboradores que serán parte de su equipo de gobierno. Entre esos, finalmente ha designado a una mujer joven, Sarija Moya, para encabezar el Ministerio de Economía y Finanzas. Noboa el 23 de noviembre será investido como presidente de la República para esta etapa de transición y ha hecho algunos anuncios, todavía no ha profundizado en el contenido, pero ha hablado de la necesidad de una reforma tributaria. Yo entiendo que una de las necesidades de adelantar la posesión del presidente de la República en la Asamblea Nacional tiene que ver, más allá de lo que dice la norma y más allá de que supuestamente el 30 de noviembre es el cumpleaños del presidente electo, es porque hay que enviar a la Asamblea una reforma tributaria y la Asamblea tendrá un mes para tramitarla si se lo hace por la vía de urgencia en materia económica. Y si esa reforma tributaria, cuyo contenido no lo sabemos, incluye impuestos que tienen una vigencia anual, por ejemplo, impuesto a la renta, tiene que entrar obligatoriamente a regir el 1 de enero del 2024. Si la reforma tributaria no es aprobada hasta antes de que finalice el año, olvídese que no va a poder ser aplicada en 2024. De esto y más vamos a hablar con el ingeniero Osvaldo Landazuri. Él es analista económico, empresario, visita nuestra mesa de trabajo. Osvaldo, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Empecemos con Lasso, 900 días, él dice, se va a llamar su libro, donde va a relatar los 900 días de peripecias políticas. Nos ha hablado de los políticos zánganos, otra vez ha dicho que no le han dejado gobernar, pero en materia económica, ¿hay una responsabilidad directa de Lasso o Lasso no tiene la culpa sino otros, los que terminaron por impedirle al presidente Lasso ejecutar su plan de gobierno en materia económica? Osvaldo. A ver, yendo por partes, yo creo que a Lasso le tocó vivir una etapa que no será la primera ni la última, es decir, gobernar con una asamblea que es contraria. Eso no significa que uno no pueda gobernar, no pueda hacer su trabajo. Pero Lasso siempre, desde mi óptica, estuvo encerrado en una burbuja, en una realidad paralela. Yo fui de los primeros en advertir aquello desde el inicio del gobierno. Y quizás, Fabricio, la respuesta a su consulta es Lasso el responsable de gran parte de lo que estamos viviendo ahora. Y en gran medida tiene que ver con esa incomprensión de la realidad ecuatoriana. Entonces, Lasso tiene en su radar solamente dos cosas: el déficit y los acuerdos comerciales, nada más. Es decir, mientras usted veía un Ministerio de la Producción que en realidad es inexistente, porque aquí no hay Ministerio de la Producción, hay de Comercio Exterior nada más, que trabajaba en 4 reuniones para cerrar un acuerdo con la China tan delicado como algo por el estilo, solo como por ejemplo, pues hasta ahora siguen temas pendientes con la producción que no se atiende. Entonces, cuando usted les dice, pero ¿por qué el sacrificio fiscal para un acuerdo comercial, por ejemplo, solo, insisto, para dar una idea, es de 500 millones con la China? Es decir, si usted deja de cobrar los aranceles de las cosas que viene de la China, son 500 millones. Nadie se preocupaba. Pero cuando usted pedía, por ejemplo, que le dejen de cobrar el ISD para producir ciertas cosas localmente, le decían, hay sacrificio fiscal. Entonces, ahí usted entiende la desconexión del gobierno completamente con la realidad ecuatoriana. Lo mismo pasó con los subsidios, lo mismo pasó con, en general, el manejo del Estado. Es decir, ¿cuál es el legado económico que deja Guillermo Lasso? No, ¿Hay legado o no hay legado económico? No, sí hay un legado. ¿Cuál es el legado? Es dejar un país devastado. Es decir, ese es el legado. Y también algo que es bien importante, estimados radioescuchas, yo siempre lo he venido diciendo. Otro legado de Guillermo Lasso es pensar que uno siempre puede estar peor. Es decir, si es que usted pensaba que con Moreno era un desastre la administración pública, pues viene Lasso y le demuestra que esto puede estar incluso peor. Y eso realmente sí nos muestra que eso de decir, bueno, votemos por el que sea, porque ya que de una vez se acabe esto, puede llevarnos a una situación cada vez más complicada. Entonces, ese es el legado de Lasso. Es un Estado ausente, es un Estado que no existe, es un Estado desmantelado y todavía más con una estela de corrupción que realmente asusta e impresiona. Osvaldo, tomando como referencia estas apreciaciones que acaba de compartir, ¿a qué lo atribuimos?
inoperancia, ineficiencia, porque nos hemos cansado de recordar todo este tiempo que se venía preparando, digámoslo así, el presidente Guillermo Lasso para precisamente estar en el poder hasta haber llegado a estas consecuencias. Finalmente, sabemos cómo queda el país, ya lo ha descrito, pero ¿qué se lleva Lasso? ¿Cuál fue el beneficio en este caso para él y la gente alrededor del gobierno, digo yo? No, se lleva más guardaespaldas primero, es decir, la ironía va encaminada a que se lleva un problema desde mi óptica, es decir, si es que la fiscalía y la justicia en Ecuador tienen objetividad, pues probablemente muchos de los temas que quedan abiertos no pueden seguir de esa manera. Segundo, a ver, Belkis, yo creo que el asunto es de entender que Lasso subestimó lo que significa manejar la cosa pública, le llamaban los romanos, ¿no? Y entonces para él manejar el banco, que lo había hecho supuestamente con éxito, digo supuestamente porque ahora habrá que entender varios de los temas relacionados con las mafias, pero bueno, supuestamente bien manejado el banco, pues él dice es lo mismo, y en realidad no es lo mismo. Y el otro error que comete Lasso es el subdimensionar o no traer en real dimensión lo que significa acordar cediendo. Es decir, sin ningún tipo de habilidad política, él cierra sus puertas con sus aliados naturales. Y eso para mí fue... Que son los socialcristianos. Socialcristianos, y ese fue el principio del fin de Guillermo Lasso, ¿no? De entrada. Porque realmente aliarse con Pachacuti cuando no había nada en común con ese grupo político era realmente crónica de una muerte anunciada. Entonces, si me pregunta a mí, es primero subestimar lo que se le venía, no tener un equipo y un presidente tan vanidoso, tan autosuficiente, que piensa que lo puede él resolver todo, que se creyó autosuficiente. Y claro, de lo que yo conozco, pues no escucha a nadie, es decir, no tiene oídos para nadie más que no sea él, no sé si su esposa, pero lo cierto es que al final termina siendo un presidente que se acaba solo, con un grupo de gente que solo, perdón la redundancia, le adula, le dice que todo está bien, y entonces ahí encuentra usted un ministro de Finanzas que dice que está con un déficit de 2.800 millones, cuando el Banco Central dice que está en 3.100. Eso le iba a decir. Y se repite. ¿Hubo no la reducción del déficit fiscal de 7 y pico a 2 y pico %, como ha dicho el presidente Lasso y su ministro de Economía? A ver, Fabricio, lo que pasa es que hay que poner siempre en contexto las cosas. El 7,8 del que habla Lasso es del año de la pandemia. Entonces, todo el mundo tuvo déficit ese año. Entonces lo lógico era que luego de la pandemia usted tenía que retomar cierta actividad económica, el déficit iba a bajar. ¿Qué dos factores le ayudaron a Lasso a reducirlo al 2% el siguiente año? Pero ojo que van a ver cómo terminamos este. Pero el siguiente año se reduce por dos factores que yo recuerdo haberle dicho a usted, Fabricio, de manera algo irónica. Debemos agradecerle a Vladimir Putin, le decía yo. Y en realidad lo que sucede es que por lo de Ucrania y el precio del petróleo. Se dispara el precio del petróleo, eso le ayuda a Lasso. Y segundo, tenía los impuestos de emergencia que había dejado Lenín Moreno puestos. Con la ley de apoyo humanitario. Con la ley de apoyo humanitario. Entonces ahí usted tiene esos dos factores que estimulan el ingreso del fisco y por lo tanto reducen el déficit fiscal. ¿Qué pasa el año siguiente? Es decir, este año que estamos ahora viéndolo ya en vivo y en directo, pues lo que sucede es que ya sin petróleo, con ese precio, y por otro lado con los impuestos de emergencia reducidos o terminados, luego de haber terminado su periodo de vigencia, usted se encuentra con la realidad del país, un país que no tiene para pagar los sueldos, un país que no sabe cómo para pagar sus décimos, un país que está hablando de preventa petrolera, que entre paréntesis ya salió mal, como ustedes pudieron haberse enterado, Walter Spurrier fue el que lo dijo primero, y no pudieron prevender, lo que hicieron fue asegurar la venta a $2 menos de lo que está vendiendo en spot hoy Petroecuador. Entonces, ahí Fabricio, usted se da cuenta que a la larga los temas estructurales de los que hemos hablado y que yo he sido muy incisivo y directo, siguen ahí. Y más allá de Lasso o no, porque en eso hay que ser objetivos, mientras esos temas estructurales no se resuelvan, usted no va a tener un país viable.
Y esos temas estructurales tienen que ver con subsidios, con leyes laborales, con seguridad social. Y nada de eso resolvió el presidente Lazo, Nada. pese a que había sido esos tres temas que usted los mencionó, yo también los dije en mi comentario, lo dije también el día viernes, fueron caballo de batalla del presidente de la República siendo candidato desde la génesis de su proyecto político, si le podemos llamar proyecto político, en 2012. Él hablaba de la reforma económica, hablaba de la reforma laboral, hablaba de la reforma de la seguridad social y nada de eso impulsó durante su gobierno. A ver, lo trató de impulsar, pero lo hizo Una vez. mal. Una vez, con la Acuérdese. ley de creación de oportunidades. Acuérdese de esa Mandó ley. esa suerte de trole ahí. Trole, exacto. En donde sin consultar con nadie. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico de las cámaras, pero estoy en varias, es decir, Converso y etcétera. Ni siquiera nosotros sabíamos lo que iban a mandar. Y de repente nos encontramos con que la ley incluía un montón de extremos que nadie los iba a aceptar. Entonces ahí da cuenta usted, Fabricio, del por qué los fracasos del presidente. Él hizo esa ley trole con sus 3 esbirros al lado y pues lo mandan con toda la tranquilidad pensando que el país lo iba a aceptar. No lo iba a aceptar. Tenía que hacer primero usted todo un diálogo nacional que incluye un proceso que yo le he mencionado, Fabricio, en muchas ocasiones. Visitar territorios, ver cómo están las comunidades rurales de todo el país, ver qué necesitan, empezar a trabajar con ellos y de ahí hablar de reformas en las cuales el país esté de acuerdo de alguna manera. Pero si usted se le ocurre mandar de buenas a primeras leyes de ese estilo y por otro lado querer desmantelar subsidios también de un decreto que usted también lo ha criticado en muchas ocasiones, lo he escuchado, el resultado era ese, el país se iba a incendiar. Entonces de aquí en adelante ojalá y Noboa haya aprendido lo que el libro de Lazo debería decir, qué es lo que no se debe hacer. Es decir, qué es lo que no se debe hacer para poder gobernar con éxito. Osvaldo, un internauta nos dice, ahora toca ver si Noboa no es otro Lazo. Quiero partir de esta apreciación del internauta porque creo que coincidimos en que hubo desconocimiento, falta de experiencia en la administración pública en este gobierno y ahí es donde yo quiero hablar justamente del desafío que tendrá el presidente Daniel Noboa y los retos que se le vienen de aquí en más a propósito de la situación en la que recibe este país. A ver, la única vez que yo conversé con Noboa fue en un conversatorio con empresarios hace unas semanas, meses ya. Siendo candidato presidencial. Siendo candidato presidencial, y yo le planteé lo que les voy a decir. Yo le dije, usted está minimizando el problema del país, es decir, va a encontrarse con una caja fiscal que está absolutamente quebrada, va a encontrarse con una situación de desesperanza probablemente muy crítica, y claro, me parece que Noboa en ese momento sí pudo haber estado subdimensionando la cantidad de problemas con la que se va a encontrar. Me parece que el viaje a Estados Unidos tiene una estrategia muy equivocada, lo advertimos desde el inicio y el mercado también lo vio de esa manera. Usted no puede ir al Fondo Monetario a pedir un crédito puente de 9 meses y decirle, o si no voy a caer en default. Eso es un error gravísimo. Me parece que su ministra de Finanzas tampoco acompaña con experiencia la relación con los multilaterales, a eso me refiero. Es decir, podía haber usted pedido, no a Dajic, por Dios, pero tenía otro tipo de actores, ex viceministros que ya negociaron, por ejemplo, con el Fondo Monetario, ex asesores de gobierno, incluso internacionales, que saben cómo manejar estas relaciones, que no son simples, Fabricio y Belkis, es decir, que es muy delicado. Uno no puede ir al Fondo Monetario, a los inversionistas, a decirle, o me reelijo, o si no, esto se va al demonio, o si no, me dan plata o caigo en default. ¿Pagó la novatada Daniel Noboa con estas declaraciones? Desconozco, habría que entender si es que él tiene la inteligencia emocional para reconocer y decir, al menos con actos, tal vez no públicamente, pero con actos, me equivoqué, porque es un error. Pero le pregunto, ¿se equivocó? Se equivocó. ¿Fue un error haber ido a Estados Unidos y decir que Ecuador, si siguen las cosas así, no va a tener plata para pagar a los multilaterales los créditos y pedir públicamente un crédito puente al Fondo Monetario Internacional? Pero obvio, eso no se hace, Fabricio, no se hace, peor condicionándole, peor diciéndole que si no, a la reelección y a caer en default. Y resulta que ni siquiera se posesiona y habla de reelección. Claro, entonces ahí Barclays lo que le va a decir que es, en cambio, no es un multilateral como el fondo, pero es un privado que invierte. Lo que le dice es, usted está loco, porque además él dice, voy a hacer una reforma tributaria. Entonces todos habrán respirado diciendo, bueno, va a ser una reforma tributaria.
pero para bajar impuestos. Entonces, claro. Porque la intención no es incrementar impuestos y lo ha recalcado. Sí, yo creo que, a ver, habrá que estar atentos. Me parece que va a venir un paquete que tiene sumas y restas. ¿Qué debería contener esa reforma tributaria desde su punto de vista? A ver, si me pregunta Belkis, debería considerar aumentar los ingresos del fisco de alguna manera, pero él los está planteando más bien para disminuir. Entonces, en esa línea yo creo que va a haber una combinación, una suerte de subidas y bajadas. Por ejemplo, en este conversatorio con empresarios, él hablaba de bajar el impuesto a las empresas, por ejemplo, con beneficios tributarios si usted contrata gente joven y cosas de ese estilo, y aumentarlo a las personas. Eso es lo que él mencionó, esbozando muy brevemente es lo que sería una reforma tributaria. Entonces habrá que esperar, como bien dice Fabricio, para ver qué es lo que pasa en este mes, pero tampoco encuentro mucho apoyo en la Asamblea para aumentar impuestos. Entonces, además en reelección se ve como un tema delicado. Y es por eso que tanto Barclays como el Fondo Monetario y JP Morgan, etcétera, es decir, multilaterales y privados, ven el tema con una incógnita, ¿no? Es decir, no se sabe exactamente qué es lo que va a venir. O sea, haces el anuncio de una reforma tributaria, pero no dices en qué consiste. Dices una reforma tributaria, pero al mismo tiempo señalas no va a haber aumento de impuestos. Entonces, claro, entonces de afuera lo que le dicen es, bueno, ¿qué mismo? Porque usted, viendo este déficit, y a eso hay que llegar, Belkis y Fabricio, este año, acuérdense que el déficit programado eran 2.500 millones. Ya a septiembre estamos en 3.100 millones. Si le preguntan al Observatorio de la Política Fiscal, 3.600 millones acabando octubre, es decir, 500 millones adicionales. Esto va a terminar con más de 5.000 millones de déficit, tal y como lo dijimos, usted recordará, Fabricio. Lo dijimos que iba a terminar con más de 5.000 millones y eso es lo que está pasando. Entonces, claro, desde afuera le ven y con un déficit de casi 4 puntos del PIB y le dicen, bueno, ¿qué mismo está planteando? Porque además, crédito puente, ¿para qué, Fabricio? O sea, ¿qué va a cambiar de aquí en 9 meses? O sea, como que usted diga, en 9 meses, vean, me gano la lotería y me entran 10.000 millones de dólares, entonces ahí sí les pago. Entonces ahí uno entiende un crédito puente. Un crédito puente lo saca una empresa, por ejemplo, que está invirtiendo. Y nos pasa que usted le dice al inversionista, mire, mis ventas van a empezar en tal mes, necesito un crédito puente hasta que empiecen las ventas porque estoy invirtiendo. Muy bien, le da un crédito puente, pero no, pues por Dios. ¿Qué va a pasar de aquí en 9 meses, Fabricio? Va a estar más complicado, porque usted tiene vencimientos de deuda por 5.000 millones el próximo año. Deja atrasos por 3.000 millones, no le pagamos al IES, por ejemplo, este año. Estamos atrasados con los proveedores, 1.700 millones de dólares, 1.600. Lo de Entonces, los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Aparte de eso, proveedores, les deja los GATS, están atrasados con 600 millones. Habrá que entender también ahí, si es que como ha bajado el precio del petróleo, ellos también deben recibir menos. Pero entre idas y venidas, ellos hablan de 600 millones adicionales. Y siga sumando. Lo que yo sumo es que usted puede llegar a una necesidad de financiamiento bruta el próximo año que superan los 10.000 millones de dólares, entre los 10.000 y 13.000. Entonces, ¿cómo le pide un crédito puente? ¿Para qué? Si en 9 meses usted va a estar en el mismo problema. Entonces el Fondo Monetario le va a decir, hablemos de créditos siempre y cuando te acojas a un programa en el que me digas cómo vas a ser viable el pagarme en estos próximos meses. Por eso yo, ¿qué le recomendé a Daniel? En vez de pedir un crédito puente, más bien siéntese a renegociar todo inmediatamente. Porque o sea, renegociar los plazos con los multilaterales para los vencimientos, ¿y usted? Sí. ¿Es posible hacer eso? Si tenemos vencimientos el próximo año, ¿se puede diferir, se puede renegociar esos vencimientos? Tiene que. Es decir, claro que se puede, el asunto es sentarse, pero los otros le van a pedir, obviamente, explicaciones. ¿Pero habría la apertura de la otra parte? Yo creería que sí, siempre y cuando usted, Belkis, muestre algo que haga sentido. O sea, si usted va y les dice, voy a bajar impuestos, voy a aumentar la inversión pública y por favor, denme un crédito puente, el otro va a decir, no, usted está loco, no, eso no va junto. Pero si usted va y le dice, a ver, denme unos meses, quiero sentarme, quiero ver esto, encontremos un espacio en el que al menos yo pueda trabajar en el gasto de alguna manera, eficientándolo de alguna forma, haciéndolo más eficiente. Y entonces, bueno, comienzo a dialogar con los multilaterales para tratar de patear algo el problema y decir, bueno, es un año político, veamos qué hacemos. Pero ir
con gente que no ha trabajado en el Ministerio de Finanzas, que nunca ha hablado con un multilateral a pedir un crédito puente, era un error. Y el resultado de aquello está en el riesgo país, que está ya cerca de los 2.000 puntos otra vez. Osvaldo, ¿qué pasa con la Reserva Internacional? ¿Se puede hacer algo a partir de la Reserva Internacional o cómo entenderlo? La reserva en un país dolarizado tiene características distintas, y yo recién debatía con economistas muy de izquierda del Ecuador, y yo diría dos cosas. Primero, entendamos la naturaleza del dinero que está en esa reserva, estimados, y eso es un tema bien importante que analicemos. A ver, no es lo mismo la plata que tiene el IES en una cuenta que la plata que tiene el ministerio, que la plata que tiene el municipio de Cuenca. Las dos platas están en el Banco Central. Pero como yo estudié finanzas y a partir de finanzas de economía, les digo a los economistas, usted no puede mezclar esa plata. ¿Por qué no puede, Fabricio y Belkis? Porque el jubilado necesita que la plata esté líquida, esté disponible. El municipio tal vez necesita que sea más rentable esa plata, que gane algo. Y se puede invertir. Y se puede invertir. Entonces, primero separemos los conceptos, Belkis. Es decir, usted tiene plata de diferente naturaleza ahí. Es decir, que tiene que tratarse de diferente forma. Segundo, usted toma las reservas y las transforma en un crédito puente, si cabe la palabra. Le puede complicar a los bancos, y eso significa que no van a dar crédito a los bancos, es decir, no va a poder dinamizar la economía. Si usted toma, por ejemplo, otra plata que es de otra naturaleza, el encaje bancario. Esa plata que tiene que estar fundamentalmente segura y con algo de retorno. La plata de la seguridad social tiene que estar segurísima y líquida. Líquida me refiero a que sea disponible en cualquier momento. Entonces es de otra naturaleza. Si usted no analiza así, Belkis, puede dañar algo por tratar de corregir otro. La primera pregunta. Y la segunda respecto a la reserva monetaria, es que usted no tiene, o sea, no es de su libre disponibilidad, no es plata del fisco la que está ahí, no es que está en la cuenta única del Tesoro 10.000 millones de dólares. Está, insisto, plata de diferentes actores. Y lo que le iba a decir la segunda parte es, digamos que usted toma 1.500 millones, como el Daniel Noboa mismo repetía. ¿Qué pasa 2 meses más tarde? Porque hoy el problema que usted tiene es un problema recurrente de déficit. ¿Por qué? Porque no tiene un precio del petróleo atractivo, porque sus impuestos están decayendo y la actividad económica no resurge. Entonces, al menos que usted encuentre una forma sostenida de tener mejores ingresos o menos gastos, o una combinación de ambas, que sería lo ideal, usted no soluciona nada, Belkis. Es decir, usted le puede arreglar un segundito, pero le va a sentir el problema unos meses más tarde. O sea, estamos poniendo el problema debajo de la alfombra. Es correcto. Mientras usted no trate aquello, probablemente se va a gastar las reservas y 4 o 5 meses más tarde va a empeorar las cosas. Va a decir, bueno, ¿y ahora dónde regreso a ver? Entonces, lo adecuado, por ejemplo, con los bancos sería ver si es que parte de ese encaje se pudiera liberar, como para decir, a ver, hagamos un programa, les ofrezco una línea de crédito, que eso sí podría aceptar tal vez alguien de afuera, a los privados para que presten más. Y entonces aflojo un poco el encaje, disminuyo y hago que ellos presten más, porque ellos son los que saben prestar. Porque no nos olvidemos de una cosa, estimados. Usted le puede decir al banco, la tasa máxima es 9, Fabricio, la tasa máxima es 8, pero no le puede obligar a que preste. Entonces, cuando usted le restringe demasiado al banco, ¿qué es lo que pasa? El banco le dice, no presto. Y a ver, oblígame a prestar. No puedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que no hay crédito productivo, no hay crédito para la construcción, solo hay crédito de consumo. ¿Por qué? Porque se grava con 16% de tasa. Entonces, a ese sí me conviene prestar. Y ahí, en ese problema, es donde estamos metidos. Veamos qué pasa y cuáles son las decisiones en estos días de Daniel Noboa, pero el panorama no pinta bien como lo ha graficado Osvaldo Landázuri. Osvaldo, gracias por el tiempo y por los aportes para el debate. Muy Siempre gentil. es un gusto, Fabricio y Belkis. Gracias al analista económico Osvaldo Landázuri. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.